En lo profundo de los Alpes italianos, rodeada de bosques espesos y montañas que parecen tocar el cielo, se alza una mansión olvidada por el mundo. Su fachada, alguna vez majestuosa, hoy está cubierta de musgo y grafitis. Las ventanas están rotas, y el silencio de la montaña solo se rompe con el sonido del viento que atraviesa sus pasillos vacíos. Los lugareños la llaman Villa de Vecchi, aunque muchos prefieren otro nombre: la Casa dei Streghe, la Casa de las Brujas. Construida a mediados del siglo XIX como un símbolo de amor y riqueza, terminó convertida en una de las historias más oscuras de Italia. Allí, entre las paredes que todavía conservan frescos y columnas agrietadas, se dice que una tragedia familiar y un misterio sin resolver marcaron para siempre el destino del lugar. Y desde entonces, nadie ha podido vivir en ella sin sentir la presencia de algo que no se ve, pero que parece observar. Hoy te llevaré a recorrer esta mansión perdida en el norte de Italia, donde la belleza y el horror se mezclan como en un sueño antiguo. Quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia sobre fantasmas. Es también una historia sobre la obsesión, la pérdida y el peso del pasado. Y antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿crees que una casa puede absorber la tristeza de quienes vivieron en él? Suscríbete, activa la campanita y acompáñame en este nuevo viaje. Villa de Vecchi, la mansión donde el tiempo se detuvo. En el norte de Italia, cerca del lago Como, existe un valle envuelto en niebla gran parte del año. Allí, entre montañas cubiertas de pinos y caminos serpenteantes, se esconde una mansión que parece sacada de un sueño olvidado. Villa de Vecchi fue construida entre 1854 y 1857 por encargo del conde Felice de Vecchi, un hombre poderoso, conocido por su fortuna y por haber servido como militar durante la unificación italiana. Era un héroe, un intelectual, sobre todo, un amante del arte y la belleza. Dicen que el conde imaginó la villa como un refugio para su familia, un lugar donde el tiempo pudiera detenerse y la vida fluyera con serenidad. Para lograrlo, contrató al arquitecto Alessandro Sidoli, quien diseñó una obra maestra de estilo ecléctico, una mezcla de arquitectura neoclásica con detalles orientales, columnas de mármol, frescos coloridos y un jardín con terrazas que descendían hacia el bosque. La casa tenía calefacción, un lujo en esa época, un piano de cola en el gran salón y ventanas enormes desde las cuales se podía ver el amanecer reflejado en las montañas. Los vecinos la llamaban la casa del conde poeta. Por algunos años, Villa de Vecchi fue un símbolo de felicidad. El conde vivía allí junto a su esposa y su pequeña hija, rodeado de música, invitados y reuniones elegantes. Pero esa paz duró poco. Una mañana de 1862, el conde regresó de un viaje a Milán y encontró la puerta principal entreabierta. Dentro, el silencio era total. Al subir las escaleras, halló una escena que lo perseguiría hasta el final de sus días. Su esposa estaba muerta, brutalmente asesinada, y su hija había desaparecido sin dejar rastro. El cuerpo de la mujer yacía en el suelo del dormitorio, sin signos de robo ni de lucha externa. La puerta no había sido forzada. Todo parecía indicar que el crimen había ocurrido desde dentro. El conde, desesperado, recorrió durante semanas los alrededores de la villa buscando a su hija. Ofreció recompensas, contrató investigadores, consultó a sacerdotes y videntes. Nadie encontró nada. La niña simplemente se desvaneció, como si se la hubiera tragado el bosque. Los periódicos de la época hablaron del caso, pero las versiones eran contradictorias. Algunos apuntaban a un sirviente fugitivo, otros a ladrones de paso. Hubo quien insinuó que el propio conde, consumido por los celos o la locura, había cometido el crimen, pero nunca se probaron esas teorías. La policía cerró el caso por falta de pruebas y la historia quedó envuelta en rumores. Felice de Vecchi se encerró entonces en la mansión, negándose a recibir visitas. Los criados contaban que vagaba por los pasillos con una vela, murmurando el nombre de su hija cada noche. Las paredes comenzaron a llenarse de humedad, los jardines se cubrieron de maleza y el piano del salón, el mismo que había acompañado tantas veladas familiares, permaneció cerrado, en silencio. Un año después, incapaz de soportar la culpa y la soledad, el conde se quitó la vida dentro de la casa. Dicen que lo encontraron en el gran salón, junto al piano, con una carta a la que pedía perdón y escribía una frase extraña: «El eco del bosque responderá cuando ella regrese». A partir de entonces, la villa quedó vacía. Los vecinos evitaban pasar cerca, y los pocos que se aventuraban por la zona aseguraban oír notas de piano flotando en el aire, aunque nadie vivía allí. Otros decían ver una luz tenue en la ventana del segundo piso, justo en la habitación donde dormía la niña desaparecida. Con el tiempo,
Los familiares del conde, avergonzados por la tragedia, intentaron vender la propiedad, pero nadie quiso comprarla. Algunos arquitectos que la visitaron hablaban de una sensación extraña, como si la casa respirara. Uno de ellos escribió en su diario: «No hay fantasmas aquí, pero hay una presencia, como si las paredes recordaran». La villa pasó décadas abandonada y la naturaleza comenzó a reclamar lo suyo. Las enredaderas cubrieron los muros, los techos se agrietaron y el sonido del piano se volvió leyenda. Los habitantes de Cortenova empezaron a llamarla la casa donde el conde perdió el alma. Después del suicidio del conde Felice de Becchi, la mansión quedó vacía. Durante los primeros años, algunos miembros de la familia regresaban esporádicamente para revisar la propiedad, pero nadie podía permanecer allí mucho tiempo. Los criados hablaban de ruidos inexplicables, de puertas que se abrían solas, de un piano que sonaba en mitad de la noche, aunque estaba cubierto de polvo. Se decía que, si uno escuchaba con atención, podía oír una melodía triste, incompleta, la misma que el conde solía tocar cuando su hija aún vivía. Con el paso del tiempo, los herederos abandonaron definitivamente el lugar. La villa se convirtió en un esqueleto de lo que había sido. Los jardines se transformaron en un bosque salvaje, las fuentes se secaron y los frescos de las paredes comenzaron a desvanecerse bajo la húmeda. Los aldeanos de Cortenova la observaban desde lejos, y ninguno se atrevía a acercarse después del atardecer. En las tabernas, los viejos contaban que el alma del conde seguía buscando a su hija por los pasillos, y que a veces su voz se mezclaba con el viento. A principios del siglo XX, la historia tomó un nuevo rumbo. En la década de 1920, comenzaron a circular rumores de que el famoso ocultista británico Aleister Crowley, conocido como la Bestia 666, había visitado la villa de Becchi durante uno de sus viajes por el norte de Italia. Crowley, que efectivamente pasó un tiempo en el país durante aquellos años, era conocido por practicar rituales de magia ceremonial y por su interés en los lugares cargados de energía espiritual. Nadie pudo probar su visita, pero bastó una mención en una biografía para que la conexión quedara sellada en el imaginario popular. Desde entonces, la villa fue vista como un punto de energía oscura, un lugar donde los límites entre el mundo físico y el espiritual se diluían. En los años 30 y 40, mientras Europa se sumergía en guerras y miserias, la mansión seguía allí, resistiendo al tiempo como una herida abierta. Algunos soldados que acamparon cerca durante la Segunda Guerra Mundial contaron haber escuchado risas y pasos provenientes del interior, aunque el edificio estaba vacío. Uno de ellos escribió en su diario: «Creímos que eran partisanos escondidos, pero dentro no había nadie. Solo el eco de nuestros propios pasos y algo que respiraba con nosotros». Tras la guerra, la villa fue ocupada brevemente por el hermano del conde, Biagio de Becchi, quien intentó restaurarla. Cambió parte de la decoración oriental y retiró algunos símbolos considerados inquietantes. Pero los obreros que trabajaban en las reformas abandonaban la obra constantemente, alegando que se sentían observados o que las herramientas desaparecían misteriosamente. El proyecto fue abandonado, y con los años, la casa cayó en manos del olvido. Durante la década de 1960, Italia vivía un auge de movimientos artísticos, esotéricos y contraculturales. Los jóvenes, fascinados por el ocultismo y lo sobrenatural, comenzaron a visitar lugares abandonados, y Villa de Becchi se convirtió en uno de los más célebres. Cada verano, pequeños grupos de estudiantes, músicos o buscadores espirituales subían hasta la montaña para pasar la noche en la casa. Algunos lo hacían por desafío, otros por curiosidad. De esas visitas nacieron nuevas historias: velas encendidas en el salón principal, símbolos extraños pintados en las paredes y testimonios de gente que aseguraba haber sentido una fuerza invisible que los empujaba a salir. Los periódicos locales comenzaron a publicar notas sobre lo que llamaban rituales satánicos en la casa del conde. La policía incluso llegó a intervenir en algunas ocasiones, encontrando restos de velas, dibujos esotéricos y botellas vacías. Nadie fue detenido, pero la reputación del lugar quedó manchada para siempre. Desde entonces, los habitantes de Cortenova dejaron de llamar la Villa de Becchi y empezaron a usar otro nombre: la Casa delle Streghe, la Casa de las Brujas. En los años 70 y 80, la villa ya estaba completamente en ruinas. La pintura se desprendía del techo, las escaleras estaban a punto de colapsar y las ventanas rotas dejaban entrar la lluvia y la nieve. Sin embargo, algo seguía atrayendo a los curiosos. Fotógrafos, periodistas y exploradores urbanos acudían para capturar su decadencia.
Algunos de ellos relataron haber escuchado el sonido de un piano tocando una melodía lejana, justo cuando estaban solos. Uno de los más conocidos, el reportero milanés Franco Ricci, escribió en un artículo de 1984: «Estuve allí solo. No hay electricidad, no hay viento, y sin embargo, juro que oí un piano. 3 notas. Luego silencio». Los fenómenos no se detuvieron ahí. Varios excursionistas aseguraron ver una figura femenina vestida de blanco, caminando entre los árboles que rodean la villa. Algunos decían que era el espíritu de la esposa del conde, otros el de su hija perdida. También se habló de luces que se movían por el interior del edificio durante la noche, de sombras que cruzaban las ventanas vacías y de una presencia que parecía seguir a los visitantes cuando intentaban irse. En 2002, una avalancha masiva descendió por la montaña y destruyó varias casas de los alrededores. Curiosamente, Villa de Becchi quedó intacta. Ni una piedra se movió. Los aldeanos lo interpretaron como una señal. La casa no se destruye porque no está vacía. Desde entonces, el lugar ha sido considerado una especie de puerta congelada en el tiempo. La estructura se mantiene en pie, medio derrumbada, cubierta de grafitis, devorada por el bosque, pero aún transmite una sensación extraña, como si la historia no hubiera terminado. De hecho, algunos dicen que quien entra en la Villa de Becchi siente tristeza antes de miedo. No hay un terror agresivo, sino un silencio denso, casi humano, como si el aire guardara la memoria de algo que todavía duele. Hoy, la casa pertenece a una familia privada y está cerrada al público. Pero eso no ha impedido que siga siendo uno de los lugares más buscados por exploradores de lo paranormal y viajeros en busca de lo inexplicable. La llaman la mansión encantada más bella del mundo, aunque los lugareños prefieren mantener distancia. Para ellos, no es una atracción, es una advertencia. Dicen que cada cierto tiempo, cuando cae la noche sobre el valle y el viento baja de las montañas, se escucha el sonido de un piano tocando una melodía imposible, una melodía que no tiene principio ni final, que se repite una y otra vez como un recuerdo que no sabe cómo desaparecer. Con el paso de los años, Villa de Becchi se convirtió en algo más que una ruina, en un símbolo, no solo de la belleza que el tiempo desgasta, sino también de la memoria que se niega a desaparecer. Su estructura, hoy cubierta por la vegetación, se mantiene como un recordatorio silencioso de todo lo que allí ocurrió, o tal vez de lo que allí se sintió. Durante las últimas décadas, exploradores y fotógrafos han intentado capturar su esencia. Muchos regresan diciendo lo mismo, que la casa no provoca miedo, sino una extraña sensación de tristeza. El aire parece pesado, cargado de historias que nadie terminó de contar. Algunos visitantes hablan de haber escuchado sonidos parecidos a música lejana, como si el viento arrastrara notas antiguas desde el interior. Otros describen un aroma a madera y polvo que permanece incluso después de alejarse del lugar. Son detalles pequeños, pero suficientes para que la villa siga viva en la imaginación de todos. En 2010, un grupo de voluntarios locales intentó limpiar los alrededores para evitar que la casa colapsara por completo. Encontraron fragmentos de mármol, pedazos de molduras y restos de los frescos que aún conservaban color. Entre ellos, un dibujo casi borrado representaba un sol y, debajo, una frase en italiano: «Nada muere si se recuerda». Nadie supo quién la escribió, pero muchos creen que resume el espíritu de todo el lugar. Hoy, el edificio está oficialmente cerrado y protegido como propiedad privada. Las autoridades locales han debatido varias veces si debería restaurarse o dejarla descansar en paz bajo el bosque. Algunos arquitectos proponen convertirla en museo, otros piensan que su fuerza está precisamente en el silencio, porque Villa de Becchi no necesita visitantes para contar su historia. Su simple presencia, en medio de la montaña, es suficiente para despertar curiosidad y respeto. El lugar se ha convertido en parada obligatoria para quienes viajan por el norte de Italia buscando paisajes de misterio. Aparece en documentales, reportajes y libros de fotografía, siempre con la misma descripción: una de las ruinas más bellas del mundo. Y no es difícil entender por qué. Cuando la luz del atardecer toca las paredes rojas y el bosque se tiñe de sombra, la casa parece respirar. Es como si cada piedra recordara el sonido de las voces que alguna vez llenaron sus pasillos. Los habitantes del valle la observan desde lejos. No sienten temor, sino respeto. Dicen que es parte del lugar, como un ser antiguo que ha aprendido a convivir con el paso del tiempo. A veces, los más mayores cuentan a los niños la historia del conde y su familia no como una tragedia, sino como una lección.
la de no dejar que la soledad o el orgullo apaguen la luz dentro de uno mismo. Porque, según ellos, lo que realmente quedó atrapado entre esas paredes no fue una presencia extraña, sino la tristeza de quienes no pudieron despedirse. Durante las noches de invierno, el valle entero queda en silencio. El sonido del viento entre los árboles parece venir desde el interior de la villa, y algunos dicen que, si uno escucha con el corazón, puede sentir una melodía apenas perceptible. 3 notas suaves, siempre las mismas. Para los lugareños, no es algo que asuste, sino un gesto amable del pasado. Dicen que es la música del conde, recordando a los suyos, recordándose a sí mismo. Hoy, Villa de Bequí sigue siendo un lugar real. No hay espectáculos, ni guías, ni entradas. Solo la naturaleza, el aire frío y una estructura que se niega a caer. Pero su historia viaja por el mundo a través de quienes la cuentan, como tú y como yo. Porque en el fondo, cada relato sobre una casa abandonada es también una forma de mantener vivo lo que alguna vez amamos. Y aunque las generaciones cambien y el tiempo borre los nombres, algunas casas permanecen, resistiendo al olvido, recordándonos que lo verdaderamente eterno no son las paredes, sino las emociones que ellas guardan. Dicen que, al amanecer, cuando la niebla cubre el valle y el primer rayo de sol toca la fachada, la villa parece despertar. Las sombras se retiran, el bosque calla, y por unos segundos, todo parece volver a ser como antes. Quizás sea solo una ilusión, o tal vez una forma de decirnos que las historias no mueren, simplemente esperan ser contadas otra vez. Hay casas que no envejecen, se transforman en ecos. Sus muros se agrietan, sus techos se hunden, pero el aire que las rodea parece conservar algo invisible, algo que no pertenece solo al pasado. Villa de Bequí es una de esas casas. Ese no se mantiene en pie por la fuerza del cemento, sino por la persistencia de una historia que nadie ha podido olvidar. Durante más de un siglo, el tiempo ha intentado borrar su existencia. La lluvia, la nieve, el abandono, todo parecía empujarla hacia el olvido. Pero no lo logró, y tal vez no se deba a un misterio sobrenatural, sino a algo mucho más humano, la necesidad de recordar. Porque hay lugares que se convierten en espejo de nuestras propias emociones. Cuando los miramos, no solo vemos ruinas, vemos reflejos de lo que perdimos, de lo que aún nos duele, de lo que seguimos buscando. La historia del conde Felice de Bequí y su familia no es solo un relato trágico, es también una advertencia sobre la fragilidad de la felicidad. Él construyó su casa como un refugio contra el mundo, un espacio donde nada malo pudiera entrar. Pero, sin saberlo, también levantó muros que lo separaron de todo lo demás, y cuando la vida le arrebató lo que más amaba, esos mismos muros se convirtieron en su prisión. En cierto modo, todos somos un poco como esa casa. Intentamos protegernos del dolor, y sin darnos cuenta, lo encerramos con nosotros. Quizás por eso estas historias nos atraen tanto. Porque hablan del pasado, sí, pero también hablan del presente. Cada vez que escuchamos sobre una casa abandonada, sobre un lugar donde aún queda algo, lo que en realidad sentimos es la presencia de nuestras propias memorias. Recordamos personas que ya no están, momentos que ya no volverán, partes de nosotros que dejamos atrás sin querer. Hay una frase que dice, no son las personas las que poseen los lugares, son los lugares los que poseen a las personas. Y Villa de Bequí parece comprobarlo. Quienes han estado allí cuentan que no pueden olvidarla, que su imagen se queda grabada en la mente como una fotografía que respira. Tal vez porque no solo vieron una casa, sino una metáfora. La belleza que sobrevive a la pérdida, la calma que llega después de la tormenta. La villa sigue en pie, rodeada de silencio. Pero su historia no habla de miedo, sino de memoria. De cómo la vida deja huellas en todo lo que toca. Cada grieta, cada mancha, cada sombra en sus paredes cuenta algo más profundo que una simple leyenda. Nos recuerda que todo lo que amamos deja una marca, incluso cuando creemos haberlo perdido. Algunas personas dicen que las ruinas son tristes. Yo creo que no. Las ruinas son sinceras. Son la prueba de que algo existió, de que hubo risas, voces, música, y que todo eso fue tan intenso que aún resuena, incluso cuando el sonido se ha ido. Villa de Bequí no es solo una casa vacía. Es el testimonio de una emoción que no encontró descanso, de un amor que el tiempo no consiguió borrar. Cuando el viento recorre los pasillos y hace vibrar las ventanas, no está recordándonos una tragedia, sino un vínculo. El mismo vínculo que une a todos los seres humanos. La certeza de que, mientras alguien recuerde, nada muere del todo. Tal vez por eso seguimos buscando estos lugares, una y otra vez.
Queremos entender qué nos une a ellos. Y la respuesta, aunque simple, es poderosa. Lo que nos une es la memoria. No importa cuántos siglos pasen, siempre habrá algo dentro de nosotros que responda al llamado de lo que quedó incompleto. Porque lo inacabado tiene un lenguaje que reconocemos de inmediato. Es el lenguaje del alma. Villa de Becky, con su fachada roja cubierta de musgo y su piano silencioso, nos enseña que el misterio no está en lo invisible, sino en lo que sentimos y no sabemos explicar. No hace falta creer en fantasmas para entenderlo. Basta con haber amado, con haber perdido, con haber deseado que el tiempo se detuviera, aunque sea por un instante. Y así, cada amanecer en el valle donde la villa descansa nos ofrece una imagen que parece un mensaje. El sol atraviesa las nubes, ilumina los ventanales vacíos, y por un momento, la casa brilla. No como un recuerdo triste, sino como un símbolo de permanencia, de todo lo que resistió, de todo lo que, a pesar de la soledad, sigue teniendo vida. Tal vez las casas no se embrujan con espíritus, sino con emociones humanas. Tal vez no son ellas las que guardan secretos, sino nosotros los que al mirarlas proyectamos en sus muros nuestras propias sombras. Y en ese reflejo entendemos algo esencial, que no tememos a los lugares abandonados, tememos al silencio que nos obliga a escucharnos a nosotros mismos. Por eso, cuando escuches el nombre de Villa de Becky, no pienses solo en ruinas, ni en leyendas. Piensa en lo que representa, la persistencia de la memoria, la fuerza de las emociones y la belleza de lo que resiste al paso del tiempo. Porque, en el fondo, las casas solo cuentan L. O que los humanos olvidamos decir. ¿Y tú? ¿Qué historia crees que contarían las paredes del lugar donde vives? Si pudieran hablar,